Estamos de regreso. Están conectando los compañeros. Démosle un minutito para que se terminen de conectar todos. Ustedes van tipeando y van conectándose. Sí. Parece que ya se estabilizó. No, todavía siguen ingresando compañeros. Bueno, y ahí sí ya se estabilizó. Yo no tengo más personas en cola. Entonces, atención a la lista, por favor. Isaías Andrade. Presente. Daniela Angulo. Diana Aragundi. Presente. Evelyn Arias. Presente. Rosa Brito. Presente. Ashley Chica. Presente. Mercedes Cuello. Presente. Evelyn Cuadro. Presente. Maybe Guaranda. Presente. Lili Leighton. Jorman Limones. Presente. Hilter Lord. Presente. Daisy Medina. Presente. Cristian Mota. Presente. El material que se encuentra sobre la vía y ya. Dara Muñoz. Presente. Presente. ¿No? María Naula. Presente. Nicolás Laya. Presente. Heidi Ortega. Presente. Danis Ortiz. Presente. Dayana Párraga. Presente. Alexa Perea. Verónica Rivera. Presente. María Rubio. Presente. Leslie Sánchez. Keila Sánchez. Presente. Alex Tubay. Presente. Nayeli Valdés. Presente. Enes Yunda. Presente. Y Wilson Castillo. ¿No está Wilson? Profesor Ley. ¿Quién me dijo? ¿Quién más? A ver, alguien. Ley. Por favor, Perea, por favor. Vete. Gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? Perea Bautista. Juan
¿Cuál? Perea Bautista. Perea. Sí. Perea. Alexa Perea. ¿Quién más? ¿Nadie más? Bueno. Vamos a continuar entonces. En la unidad 2.4. Profe Castillo se le puso presente. ¿Quién es? Castillo, profe, es que tenía problemas con el internet y no me salía todavía para poder conectar. Ya te puse. Ya te registré la asistencia. Ya listo, ya te registré. Ya. Entonces vamos a continuar viendo el contenido. Ya habíamos hablado lo que eran las relaciones en el déficit fiscal, de la relación entre la inversión y el ahorro relacionado con la tasa de interés. Ya habíamos conversado de eso en la sesión anterior. Ahora, en esta ocasión vamos a trabajar lo que es el déficit fiscal bajo un sistema de tipo de cambio flexible. Ya habíamos mencionado inicialmente qué es lo que ocurre con respecto a los déficits fiscales. Recuerden que el déficit fiscal se lo va a ver relacionado directamente en el saldo de la cuenta corriente. El saldo general de la balanza de pagos siempre al final va a ser cero, porque lo que uno tiene en déficit, el gobierno de alguna manera tiene que conseguir ese financiamiento. Lo puede hacer a través de las reservas monetarias, o lo puede hacer a través de endeudamiento o alguna otra transferencia que pueda conseguir financiamiento para el déficit que presenta. Entonces, por eso siempre se analiza el saldo de la cuenta corriente para estos esquemas. Ahora, a eso le vamos a sumar la política cambiaria. Recuerden, para el caso de Ecuador, no tenemos política cambiaria. El Ecuador prácticamente no se preocupa por qué pasa si el tipo de cambio es flexible, o qué pasa si el tipo de cambio es flotante, o qué deberíamos hacer, porque nosotros básicamente no manejamos estructuras de tipos de cambio. Simplemente nos acogemos a lo que se presente en el momento. Si el país al cual nosotros hemos optado su moneda le va bien, a nosotros nos va a ir también bien. Y por así también, si al país al cual le hemos optado su moneda le va mal, nosotros también vamos a tener un poco de ese impacto por el simple hecho de usar esa moneda, ¿no? Entonces, por eso es que hemos optado por una moneda que sirve de referente internacional, como es el dólar, en lo cual ya hemos conversado inclusive un poquito de teoría en el parcial anterior. El objetivo, aprender a conocer, o sea, vamos a aprender, no a conocer, sino vamos a aprender los conceptos que existen entre el ahorro e inversión, déficit fiscal, bajo un sistema de tipo de cambio flexible. ¿Qué es un tipo de cambio flexible? El tipo de cambio flexible es el que simplemente el gobierno, recuerden, no interviene para nada. Deja que las fuerzas del mercado determinen cuánto es el valor de la moneda. Aquí no hay una participación directa del gobierno. Y aquí no vamos a hablar con términos de devaluación, aquí se va a hablar sobre lo que es depreciación. La texto guía, SAS, Dorbus, Blanch y Barr. Aquí hago también otro recordatorio, que para que tengan ustedes en cuenta. Emisión de dinero inorgánico es sinónimo de inflación y afectan a los tipos de cambio. Hago este recordatorio porque esto lo vamos a utilizar, estas definiciones nos va a servir mucho cuando estemos viendo qué es lo que pasa en cada uno de los efectos gráficamente. Entonces, el dinero inorgánico. ¿Qué es el dinero inorgánico? Les doy un ejemplo de qué es un dinero inorgánico.
En el momento, nosotros tenemos que una nación X llega al mes de febrero, llega el mes de enero, se acaba el mes de enero. Y a lo que se acaba el mes de enero, el gobierno tiene un presupuesto de 100. Pero resulta que por motivo de elecciones, contrató más gente y gastó 110. Tiene que pagar salarios por 110. O sea, no, de repente, si no lo previó o tuvo la necesidad y contrató 10 en adición. Entonces, las empresas, por otro lado, ya conocen su mercado y saben que tienen una producción total equivalente a 100. Entonces, ellos van a hacer una producción de 100. ¿Sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Lo importante es que me vayan siguiendo esta partecita para que entiendan. Entonces, viene el gobierno. Profe, otra vez, por favor. A ver, voy a buscarlo en un Excel para que lo puedan visualizar y no sea netamente auditivo. Déjenme abrir un Excel. Tengo cerrado los archivos de Excel. Voy a abrir un archivito de Excel. Acá en el de la asistencia. Porque esta partecita que voy a explicar es como... es básica. Entonces, tenemos, por un lado, vamos a poner un periodo 1. Un periodo 1, ¿no? Resulta que tiene que pagar en gastos corrientes, el gobierno tiene que pagar un valor de 100. Eso tiene que pagar el gobierno. Eso tenía que pagar. Por otro lado, las empresas, esto es pagar el gobierno. ¿Sí alcanzan a leer o lo hago más grande? ¿Sí alcanzan a leer? Sí, profe. Sí, sí alcanzan a leer. Si no, lo hago más grande. Bueno, entonces, esto es lo que tiene que pagar el gobierno, pero de lo que estaba presupuestado. Que es lo mismo a lo planeado. ¿Sí? Al mismo tiempo, las empresas van a generar una producción de 100. Entonces, esto es lo que producen las empresas. Las empresas, esto es lo que tenían presupuestado, así también presupuestado o planeado. Esto es lo que teníamos generado. Entonces, como resultado va a ser que lo que paga el gobierno, aquí esto es a nivel global, ¿no? Lo utilizan las empresas. Entonces tenemos que el saldo, que en la cuenta corriente va a ser 0. Aquí tenemos que no pasa nada. Pero ¿qué sucede si resulta que el gobierno, por motivo de las elecciones, decidió contratar más? Y se le fue la mano. Contrató 110. Entonces, de lo que, aquí esto sería, puedo ponerlo más abajito. Esto ya no sería lo planeado, sino lo real, lo que realmente ocurrió. Esto se podría decir que esto es lo que se planificó al comienzo del presupuesto general del Estado, y esto ya es lo que se está haciendo prácticamente al corte de cada periodo, ¿no? Entonces resulta que necesitó recursos superiores a lo que realmente incurrió, sea por razones comerciales, por la razón que sea. No nos vamos a meter en ese análisis en este momento, solamente vamos a partir de que tiene que el gobierno cubrir una necesidad mayor a la que realmente tenía planificado, que eso es muy común que ocurra en los gobiernos. Por otro lado, las empresas, lo que pasó con el gobierno no los tiene de mayor cuidado. Ellos saben que tienen que producir 100. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? Que hay un déficit, ¿no? ¿De cuánto va a ser el déficit? De 10.
pues no me lo voy a poner visual. Vamos a tener un déficit de 10. Entonces, esto es un déficit en cuenta corriente que el gobierno de alguna manera tiene que sacar. No lo puede obtener de la economía interna porque ya generó todo, lo tomó todo de la nación, pues, o sea, todo lo que generó, lo que produjo las empresas. Acuérdense que bajo la definición del PIB, acá abajo lo voy a poner, el Producto Interno Bruto es igual al gasto interno bruto y es igual al ingreso interno bruto. ¿Sí? Acuérdense en esas definiciones que vimos en cuentas nacionales. Entonces, ya el gobierno tomó todo el ingreso disponible en la nación. ¿Cuánto era el ingreso disponible en la nación? 100. ¿Pero cuánto es lo que necesitó? 110. Por eso es que tiene un déficit de 10. Entonces, estos 10 tienen que cubrirlo. Entonces, ocurre a deuda. Se deuda. ¿Y con quién se va a endeudar? Con el resto del mundo. Deuda con el, vamos a poner, resto del mundo. Se endeuda con el resto del mundo. ¿Por qué valor se va a endeudar? Por el valor de 10. ¿Sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí. ¿Me van siguiendo? Ya. Esta partecita yo quiero que la entiendan bien porque es la columna vertebral de lo que vamos a estudiar en el segundo parcial. Entonces, aquí el resto del mundo tiene una deuda, o sea, tiene un saldo a favor de 10. ¿Qué hace el gobierno? Ahora, el saldo de la cuenta corriente va a ser 0, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente tomó su déficit más lo que tenía con el resto del mundo y le quedó un saldo neto de 0. ¿Sí? Entonces, ya el gobierno cubrió su necesidad. Pero esos 10 ingresan al mercado. Eso, imaginemos que el gobierno no decide prestar al resto del mundo, sino es que dice, esta opción la voy a descartar. No sé dónde está hay uno que está tachado, pero bueno, simplemente lo voy a poner en rojito. Esta opción la voy a descartar. Digo no. Y voy a hacer emisión inorgánica. Entonces emito dinero. Gracias a Dios el Ecuador ya no tiene esa opción, si no estuviéramos estuviéramos mucho peor de lo que estamos. Entonces, no, el gobierno tiene la opción de emitir moneda. Entonces, coge y emite 10. Y se va a tener el resultado neto. Con esos 10, hizo más dinero. Acá, con los 10, le prestó al resto del mundo. Puede ser cualquiera de las dos opciones. Esto podríamos poner que es la opción 1. Y esta es la opción 2. Estas son las opciones que tienen los gobiernos para financiar su déficit público. Y tenemos una opción 3, que es las reservas monetarias. ¿Ya? Vamos viendo cada uno de estos 3 escenarios. ¿Ya? Si tiene reservas monetarias, simplemente el gobierno toma y hace uso de las reservas monetarias para cubrir su déficit, o si no, genera dinero o le presta al resto del mundo. Cualquiera de estos 3 son opciones. Pero ¿qué sucede? Que lo que estaba planteado, lo que estaba normalmente planificado, era que haya un valor por 100. Las empresas tenían proyectada su producción por este valor de 100. Ahora, como en realidad hay más dinero, hay más recursos, hay un valor de 100. Entonces las empresas, ¿cuánto han producido en unidades? Entonces, en unidades que producen las empresas, es equivalente a 100. ¿Sí? Esto es lo que producen las empresas. Esto es lo que producen las empresas. Entonces, las empresas, con los 100 que producen, van a venderla, tenían planificado recaudar
100. Obviamente, dentro de esto que recaudan las empresas, está metida la ganancia, ¿no? La utilidad y todos esos conceptos. Entonces, aquí, ahora, ¿qué escenario estamos viendo? De que las cantidades siguen siendo las mismas. ¿Sí? Esto es lo que se planificó. Aquí voy a poner... A ver, voy a poner el lapicito, por aquí tengo un lapicito. Esto de aquí es lo que se planificó. No soy excelente dibujante. Esto es lo que se planificó. Vamos a ponerlo acá. Y lo que realmente, lo que realmente lo que ocurre. Entonces vamos a tener que el precio, aquí la relación es 1 a 1, el precio vamos a tener que hay 100, hay 110 dinero, voy a ponerle acá, 110 dinero, dispuestos a adquirir las cantidades que están en el mercado. Entonces las empresas dicen, bueno, tenemos un número de personas que están dispuestos a pagar más por el mismo bien. Y lo que resulta es que el precio ya no va a ser, va a ser ahora P', le voy a poner P asterisco para diferenciarlo. El nuevo precio ahora va a ser ya no 10, sino que ahora va a ser, ya no va a ser 1, sino que va a ser 1.1. ¿Sí? Entonces, y el nuevo precio final va a ser de ya multiplicando P por Q, va a ser 110. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos? Que en la práctica va a existir inflación. ¿Sí? Ese es el resultado que nosotros vamos a tener. Es decir, un déficit genera que cuando hay emisión inorgánica de dinero, ¿sí? Lo que va a generarse es un proceso inflacionario. ¿Alguna pregunta a esta partecita? La inflación va a ser simplemente ¿de cuánto en este caso? Del 10%. Que es equivalente, que es igual a la emisión inorgánica. ¿Por qué le llamamos emisión inorgánica? Porque se está generando recursos mayores a lo que estaba presupuestado hacer, ¿sí? A lo que estaba, lo que el gobierno tenía planificado hacer. O sea, simplemente se hizo menos a lo que realmente se tenía previsto hacer, o se produjo menos a lo que realmente se tenía previsto producir. Y se generó una masa monetaria mayor a la que internamente se podía cubrir. Entonces, como hay mayor recursos, estos recursos se van al exterior, y como estos recursos se van al exterior, nos volvemos deudores externos también. ¿Sí? Entonces, el resultado de esto va a ser inflación. Ya vamos a ir conversando con más detalle cada uno de estos elementos. Entonces, regresamos. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, entonces, veamos esto con un ejemplo ya más práctico. El caso que el gobierno presenta déficit fiscal y vende bonos al Banco Central para financiarse. Esto es una especie de emisión inorgánica. Entonces, el gobierno
recibe moneda nacional para cubrir el déficit, es decir, hay un pago de salarios a servidores y funcionarios públicos en general. Entonces el gobierno recibe moneda nacional para cubrir ese déficit. Lo que nosotros mencionábamos, lo que estaba presupuestado. Con este dinero, las familias reciben sus saldos monetarios, es decir, sueldos y salarios. Reciben los hogares, sueldos y salarios. Por otro lado, las familias, con el salario que tienen, demandan bienes y servicios, productos, lo que genera un desequilibrio a precios corrientes, lo que yo les mencionaba, de que las empresas habían producido el equivalente a lo que ya saben que van a recibir las personas. Entonces, se produce un desequilibrio a precios corrientes, no a precios reales. Entonces, respecto al precio disponible. ¿Qué significa esto? De que hay mucho papel moneda para dispuestos a adquirir los pocos bienes que están disponibles para la venta, a nivel general. Recuerden que estamos hablando en términos agregados, ¿sí? En términos agregados. Entonces, ante esto, las familias invierten el dinero en recursos o mercancías durables. ¿Por qué se va a dar esto? Porque las familias ellos dan una sensación de que hay más dinero, porque ahora sí tengo el dinero para cubrir mis deudas. Algunos van a decir, no, ¿sabes qué? Mejor, y ahorita que cobramos el sueldo, ya para que no vaya, porque puede darse un momento de que se atrasen en el pago, vamos a destinar el dinero y vamos a invertirlo en alguna actividad que nos permita tener un colchón ante cualquier situación. Todo el conglomerado de las personas actúan así. Entonces se va a producir movimientos de capitales, porque van a decidir ahorrar, el ahorro se va a canalizar a las empresas van a decir, oye, se puede invertir en determinada actividad y van a comenzar a importar más. Entonces todo esto ocurre de manera automática dentro de la nación. Por otro lado, las empresas y las familias empiezan a cobrar activos financieros como acciones o bonos al resto del mundo. No necesariamente a todas las personas, pero eso en el compendio general ocurre. Como estamos comprando activos y relaciones con el resto del mundo, sencillamente vamos a demandar más moneda extranjera y eso va a presionar a que el tipo de cambio se deprecie. ¿Por qué se va a depreciar el tipo de cambio? No se va a devaluar, ojos, porque estamos en un tipo de cambio flexible, por eso se utiliza el término depreciación. Y tengan en cuenta eso. Entonces, al convertir la moneda nacional en extranjera, va a haber una presión y el tipo de cambio tenderá o se irá a depreciar. Esta depreciación que se va a estar dando por la moneda va a provocar un aumento de los precios de los bienes que se comercializan en el mercado internacional. Es decir, se vuelve más caro importar, lo que da un incremento en el precio de los bienes importados. ¿Por qué se da esto? Recuerden que E era el tipo de cambio nominal va a aumentar, entonces como el tipo de cambio que teníamos inicialmente, acuérdense de la ecuación, ¿no? El tipo de cambio que tenemos, que se multiplica por los precios que pagamos en el exterior, esto simplemente aquí están aumentando, estos es el valor de las importaciones, están aumentando, en multiplicar el tipo de cambio por el aumento del precio, vamos a tener que el efecto global es un incremento en el tipo de cambio. Es lo que se va a generar. Y ante eso, tenemos como conclusión que un déficit fiscal cubierto con emisión monetaria, ¿sí? Esto de emisión monetaria es lo que se llama emisión inorgánica. ¿Sí? Generará, primero, un aumento en la oferta monetaria. ¿Qué significa esto de un aumento en la oferta monetaria? De que hay en la nación mayor masa de dinero, o sea, hay más papel moneda, o sea, hay más recursos financieros. Va a existir una depreciación en el tipo de cambio. ¿Por qué va a haber? Ya vimos que la depreciación en el tipo de cambio se va a dar porque vamos a demandar más bienes en el extranjero por aprovechar la cantidad de dinero que existe. Vamos a consumir más de recursos extranjeros. Se va a generar un aumento en los precios de los bienes comerciales, principalmente en aquellos bienes que nosotros intercambiamos con el resto del mundo.
si ustedes se pueden dar cuenta, para el caso de la economía ecuatoriana, un porcentaje muy interesante se obtiene a través de las importaciones. Entonces, si nos interesa saber qué es lo que pasa con este tipo de políticas. Y finalmente, el resultado que se va a generar es porque va a haber un incremento en el precio que se traduce a un nivel de inflación. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Está claro lo que hemos visto? Bueno, ¿están en clase? Se quedaron dormidos. Sí, profe. ¿Ya? Esto es muy sencillo, es muy dinámico. Entonces, ya acabamos de ver en esta partecita lo que es, qué ocurre o qué escenarios se presentan ante un déficit fiscal, inflación bajo un sistema de tipo de cambio fijo, ¿no? Entonces, esto lo mismo vamos a ver con un sistema de tipo de cambio, bueno, vimos con un sistema de tipo de cambio flexible. Ahora vamos a ver lo que ocurre con un tipo de cambio fijo, ¿no? Entonces, si no hay preguntas, para que no se corte la sesión en plena charla, lo que vamos a hacer es cerramos la sesión y nos volvemos a reunir. ¿Ya? Si no hay preguntas. Recuerden que voy a volver a tomar asistencia en la otra sesión, así que no se vayan a olvidar de ingresar.